Les pido disculpas por todas las fallas técnicas que tuvimos, ¿eh? La verdad es que, bueno, la corporación Instagram, mejor dicho, la corporación Facebook está haciendo mucho, pero mucho lío con todos nosotros. ¿Me pueden confirmar si me están escuchando ahora ya las 24 personas, 30 personas que están en esta sala? ¿Me pueden confirmar eso? ¿32 personas? ¿43 personas? ¿Me escuchan o no me escuchan? Dani Meca, aquí lo acepto. Por favor, 46 personas. ¿Me escuchan? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿Vamos bien? Hola, Fercasal. Vamos bien. Bueno, parece que sí, Dani, por favor. Acá están tirando la conspiranoia. Dicen que es una conspiración, un complot tuyo para que seas el único que habla hoy. Yo no lo creo, eso no puedo creer. Alguien ponía ahí, se viene el show de Mecha. Sí, eso puede ser, ¿eh? Me encanta el show de Meca. Bueno, ahí Sí, sí, estamos. sí. ¿Quién es el productor de este programa? ¿Quién es? El ruso Sofovich, que en paz descanse. Pero idea y realización general en ruso Sofovich. Che, Bien, bueno, recuperemos entonces un poco el tiempo perdido, ya que estamos hablando de la historia del tiempo, Dani. me parece perfecto. Estábamos hablando de la historia del tiempo. Yo había tenido una errata y había dicho Stephen King, pero también es de otro maestro, Stephen Hawking. Bueno, quizás es una invitación a Stephen King a escribir un libro sobre la historia del tiempo, ¿no? Quizás nos está viendo ahora y puede Ojalá. tomar esta modesta idea. Quería empezar nada más con de qué manera empieza el libro Stephen Hawking, porque uno dice, un libro sobre astronomía, sobre la historia del tiempo, va a estar llena de ecuaciones, cosas raras. Y el tipo dijo, yo tengo un objetivo con este libro, hacer un libro sobre la historia del tiempo sin poner una sola ecuación. Entonces, quería mostrarte cómo arranca de la manera tan sencilla para un objetivo tan elemental, que es hacernos preguntas. Dice, un conocido científico, algunos dicen que fue Bertrand Russell, daba una vez una conferencia sobre astronomía. En ella describía cómo la Tierra giraba alrededor del Sol y cómo éste, a su vez, giraba alrededor del centro de una vasta colección de estrellas conocida como nuestra galaxia. Al final de la charla, una simpática señora ya de edad se levantó y le dijo desde el fondo de la sala, lo que usted nos ha contado no son más que tonterías. El mundo es en realidad una plataforma plana sustentada por el caparazón de una tortuga gigante. El científico sonrió ampliamente antes de responderle, ¿y en qué se apoya la tortuga? Ella le dijo, usted es muy inteligente, joven, muy inteligente, dijo la señora, pero hay infinitas tortugas, una debajo de otra. ¿No? Entonces, está buenísimo el lugar desde donde lo plantea, porque pareciera que el científico quiere ridiculizar a la mujer, digamos, a esta pregunta que hace, y ella le responde con una imaginación que dice Stephen Hawking, no hay que descalificar, porque la historia también de la ciencia tiene parte de la imaginación para pensar todas las posibilidades. Entonces me parece que está buenísimo el punto de arranque ahí de este libro, y lo recomiendo fundamentalmente pues muy sencillo. Y para los que nos gusta el tiempo, los agujeros negros, el Big Bang, es decir, eh, que es pensar el futuro, si se quiere, ¿no? Pensar cómo se va a desenvolver toda esta vertiginosidad del tiempo y del espacio, e incluso, dice Carl Sagan prologando, ¿por qué no pensar que en un momento el tiempo va a ir para el otro lado? Nosotros lo vemos correr para allá, pero nada indica que no pueda correr para atrás en algún momento de la historia. Así que bueno, bienvenido este libro buenísimo, Historia del Tiempo, de Stephen Hawking. Dani, vos estás hablando de historia del tiempo y te propongo lo siguiente, el pedacito de video anterior lo deseché, no lo vamos a guardar en el Instagram TV, lo borré, así que me gustaría que presentemos también los libros de los que ya hablamos, porque lo que va a quedar es este video. Vos elegiste entonces Historia del tiempo de Stephen Hawking y ¿cuál otro libro? Y había elegido La Revolución Clausurada de Christian Rath y Andrés Roldán, que parten de la premisa que la Revolución de Mayo se produjo para terminar con las revoluciones que se venían desarrollando en aquellos años, ¿no? O sea, las proclamas que hacía Castelli en la primera junta, los levantamientos de los propietarios contra las declaraciones de independencia del clero,
es un libro muy interesante para revisionar aquellos años y no repetir, como decíamos, el manual de lo que nos enseñan en la escuela. En definitiva es un libro sobre las calles de Once, ¿no? Alberti, Paso, Mateo, Castelli, todo lo que No está lo ahí. podría haber estudiado. Por eso te digo. De los que elegí yo, bueno, hice una pequeña digresión sobre la Divina Comedia, en traducción de Bartolomé Mitre, edición de 1938 de la Biblioteca Mundial Sopena, que me regaló una persona muy amorosa esta semana. Pero mi primer libro elegido fue Homofobia, una historia de Bernd Fahn, un libro que se convirtió en un clásico sobre los estudios de género y de consumos culturales relativos a las minorías sexuales, porque es un libro que documenta justamente la historia del odio a los gays, no la historia de la homosexualidad. Este fue mi primer libro. Y mi segundo es como una suerte de spin-off, porque tiene mucho que ver con esto, es Historia de la literatura gay, de Gregory Goods, un libro clásico. Es un libro muy, pero muy, muy erudito, muy versado, que tiene, hay que leerlo con lupa, a ver si te puedo mostrar, porque tiene una tipografía mínima, mirá lo apretado, es casi imposible de leer, y este es un detalle también, para los que somos muy fanáticos de los libros, que observamos, ¿no? La tipografía, el cuerpo, el matiz de la página. Pero lo que tiene de interesantísimo este libro es que realmente es un libro, como te decía recién, que se gala de una erudición muy, pero muy profunda. Es un libro que empieza en, justamente, igual que el otro, pero ya desde el punto de vista del abordaje literario, en las antiguas civilizaciones, pero la gran flauta. Es imposible. Las antiguas civilizaciones. No sé, quizás podamos crear un mecanismo que tenga como apretado todo el tiempo, ¿no? Tipo el platito de Simpson de Homero, ese que va apretando. O como Desmond en Lost, viste que cada 108 minutos tenía que ir a apretar un botón si no explotaba todo. Sí. Va desde las antiguas civilizaciones, pasando por los poemas de los samuráis, por ejemplo, en el Japón antiguo, hasta artistas muy contemporáneos propios del siglo XX, los clásicos, los consagrados, como Jean Genet y Oscar Wilde, siglo XIX, siglo XX, hasta muy actuales, ¿no? Como David Leavitt y unos cuantos otros. La verdad es que, Mishima, de quien soy absolutamente fan. La verdad es que es un libro muy, muy revelador y a mí me gustan mucho los libros que disparan múltiples lecturas, ¿no? Es imposible leer un libro de estos y ahora con lo que sigue va a pasar lo mismo, pero con el cine, sin que sean libros disparadores, libros que plantean y que abren el juego, ¿no? Porque es imposible tomar uno de estos libros que son tan profundos y tan completos y complejos sin leer y seguir leyendo y multiplicando las lecturas y convirtiéndolo prácticamente casi en una plataforma. Así que lo recomiendo muchísimo, de Gregory Goods, Historia de la literatura gay. Y para nosotros que somos lectores pobres, en tanto argentinos, quiero decir que este libro lo compré también en una mesa de saldos de la Feria del Libro hace unos años. Si cuando vuelva a la normalidad, bueno, en la Avenida Corrientes las librerías ya están abiertas, es un libro de mesa de saldos, de los que están ahí en pilas en la Avenida Corrientes, a pesar de que es un libro bastante lujoso en su factura técnica y que, si no me equivoco, sí, está impreso en España. Raro, rarísimo. Pero bueno, son esos misterios de la producción editorial, ¿viste? Un libro de esta calidad impreso en España que se consigue en mesa de saldos por 2 manguitos. Ahí va. Vamos con el siguiente libro, el tercero. Este es un libro, Nico, que compré hace muchos años y recuerdo que tuve que dar todo mi plasma para poder comprar. Fíjate, primero te muestro. Y mira que tu plasma vale por 10, porque tu plasma es de los... Sí, es plasma, no es cualquiera. Historia del arte, de Gombrich. Lo tenía. Pero la versión barata. Esta que tengo yo, chicos, es la versión barata de tapa blanda y sin ilustración en la tapa, de Editorial Faidón. Y la que tiene Dani es la versión cara, porque Dani se sabe que es hijo de un terrateniente muy importante, dueño de media Patagonia, que es el libro que todos queremos tener, pero que los que somos más tarumbo tenemos la versión pobre. Elegimos el mismo, Dani, qué grande. Elegimos el mismo.
Claro, pero el mío tiene fotitos, así que No, este te también impo- tiene fotos, ¿eh? Este también tiene fotos, pero es la edición de bolsillo. Ah, está bien, está bien. No, está buenísima. Mira, no sabía que había una edición de bolsillo de este libro de Gombrich, que acá se vende como más de 7 millones de ejemplares vendidos. Tremendo. Bueno, clásico de los clásicos para visualizar un panorama siempre recortado, ¿no? Toda lección de una obra descarta otra, y él lo aclara. Pero me parece interesante este libro de Gombrich porque ya desde los comienzos de sus argumentos para presentar algo realmente difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿cuál obra es más importante que otra y por qué? ¿No? Digamos, sin caer en el imperio del gusto. Es decir, bueno, esto me gusta más a mí, por eso es mejor. Y pone, simplemente para mostrar al principio, no sé si en tu edición está, un dibujo de Picasso, ¿no? Para combatir esa idea de que algo tiene que estar bien dibujado para ser bello, que es un poco un paradigma, ¿no? Que sigue arrastrando cierta lectura del arte. Y pone el caso de este gallo de 1938 para ver que no necesariamente un dibujo tiene que estar bien dibujado, no porque Picasso no dibujara bien, sino porque quería transmitir otras cosas. En este caso el ímpetu, ¿no? Que tenía el gallo. Y ya se empiezan a ver elementos eh, como se llama, cubistas, ¿no? En ese trabajo del movimiento que tenía Picasso. Así que nada, en un tuit me parece que es un libro importante. Si son hijos de terratenientes, cómprense esta versión, que no sé cuánto estará ahora, pero esta edición es de Faidón o Paidón. Está buenísimo. Probablemente $1.000.000 debe estar. El que tengo yo, la edición que tengo yo, es muy curiosa porque no empieza con esa ilustración, sino que empieza con el retrato de Nicolás, mira vos, de Rubens. Que es- Ahí está, sí, sí, sí. Lo tengo, late, Y late, aparte late. es una hermosa, ¿cómo? Late, también está, ¿eh? Claro, claro. Pero es una hermosa edición porque, acá como lo pueden ver, es una edición de bolsillo, pero medio de bolsillo de lujo, porque tiene sobrecubierta. Ah, Tiene dos señaladores de tela, a falta de uno. Y toda esta primera parte que ven acá del libro, esto que tengo acá, es el libro propiamente dicha, impreso en papel Biblia, en ese papel finísimo, finísimo tipo papel manteca. Y toda esta parte de acá del libro, la parte siguiente, son todas las ilustraciones, en papel wow. ilustración, en papel Ah, ilustración. Y al final están los anexos y las notas, ¿no? Pero tiene una factura editorial muy curiosa. De hecho, se puede ver que es bicolor, ¿no? sí, La parte más clarita es el texto que es en papel Biblia y la parte más oscura son las ilustraciones en papel ilustración, justamente. Así que es una edición hermosa. Lo único que tengo para agregar es que es el libro de arte probablemente más vendido de la historia, porque fue el que armó una cronología, ¿no? Una línea de tiempo antes de Wikipedia y antes de que estuviéramos acostumbrados a la simplificación de las cosas. Gombrich la simplificó en la historia del arte en algo tan complejo, ¿no? Como la historia del arte, uniendo los hemisferios y los continentes también, porque se enfoca tanto en el arte oriental como en el occidental. Y déjame decirte que Ernest Gombrich tiene la Orden del Mérito, es caballero de la excelentísima Orden del Imperio Británico y miembro de la Academia Británica, habiendo nacido en Austria, igual, en Viena, ¿no? Así que la verdad es un librazo, tiene miles de condecoraciones. Él, Gombrich, murió en el 2001 y la verdad es que es un libro que, como decía Dani, ¿no? Si uno tiene la posibilidad de tenerlo, sea en la versión deluxe o en la versión de bolsillo, vale la pena tenerlo porque se lee como una historia justamente, de principio a fin, y lo que hace es llevarte de paseo por la evolución del arte en el mundo, en la historia del mundo. Es atrapante. ahí va, ahí va. Creo que es el primero, ¿no? Que coincidimos hoy. Hoy sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con mi cuarto libro. Nico, el 20 de agosto se cumplen 80 años del asesinato
de este personaje extraordinario de la historia del siglo XX, que es León Trotsky. Para quienes seguramente, porque es un libro, digo seguramente, pues es un libro que se ha convertido en un hecho popular, digamos, El hombre que amaba a los perros, ¿no? Que retrata esta historia de este personaje, Ramón Mercader, que bajo un alias y una identidad falsa, Jacques Monard, se mete en el círculo íntimo de Trotsky y lo asesina por siendo un agente secreto de Stalin. Me parece que este libro, que es Historia de la Revolución Rusa, explica por qué Stalin se toma tanta dedicación y tantos años en entrenar a distintos agentes secretos para matar, uno de ellos, Mercader, que finalmente cumple su cometido, a matarlo. Y me parece que es muy interesante para entender la Revolución Rusa, porque la Revolución Rusa no solo fue la primera revolución obrera y socialista del triunfante en el siglo XX, sino que cambia toda la metamorfosis de todas las disciplinas, ¿no? E incluso, digo, siguiendo la línea con lo que veníamos de Gombrich, del arte, ¿no? Digamos, y genera todos, digamos, diversos posicionamientos, en tanto el intelectual comprometido, en tanto al realismo socialista, digo, todos los trabajos de la vanguardia no fueron solamente un trabajo de características obreras, sino que fue como esparciéndose como una ola en todo el mundo. Por eso, simplemente para ilustrar con una idea, dice Trotsky, la historia no registra otro cambio de frente tan radical, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante una nación de 150 millones de habitantes. Es evidente que los acontecimientos de 1917, sea cual fuera el juicio que merezcan, son dignos de ser investigados, ¿no? Digamos, el prólogo a este libro es una ilustración, el prólogo que hace Trotsky, es una ilustración de la política, del manual político. Y dice finalmente, algo interesante, dice que los cambios en las sociedades se dan no por un sentido revolucionario, sino contrariamente por su sentido conservador. Dice que la gente aguanta tanto, aguanta tanto, aguanta tanto, aguanta tanto, que en un momento se harta, como ocurrió en Rusia en 1905, 1917, y en febrero de 1917 fueron las mujeres que estaban cobrando como el racionamiento en las calles, se aguantaron tanto que tomaron el destino en sus manos. Y agrega Trotsky, para eso, solo un sector dirigente de la clase tiene un programa político. Entonces ahí uno empieza a desarrollar la historia de los mencheviques, de los bolcheviques. Así que bueno, recomendadísimo, Historia de la Revolución Rusa de León Trotsky. Le mando un saludo muy grande a Burumbuni, que está ahí abajo. Compartimos un hermoso viaje hace algunos años. Un beso también para Marty, que dice, pequeña digresión, ¿por qué no incorporar un próximo programa sobre novelas históricas? Es buena idea, ¿cómo que no? Hoy estamos hablando de libros de historia. Podrán encontrar más adelante este video en el canal de Instagram TV, de mi cuenta. También en el canal de YouTube de Dani, en nuestras fotos en historia van a poder ver los títulos de los libros. Hoy tuvimos algunas dificultades técnicas, así que se prepare Mark Zuckerberg, porque estamos furiosos, en serio les digo. Seguimos hablando de libros de historia. ¿Ves? Que se me apaga todo el tiempo la pantalla. Así es, no importa, lo tomo como una sesión de abdominales de domingo. Abominables abdominales. Y un libro del que hablé alguna vez, que para mí es lo más parecido a el libro de Gombrich, pero aplicado al cine, que es justamente La historia del cine de Romain Gauvain. Es el libro canónico en español, escrito en español. Hay algunos otros escritos en Francia y en Estados Unidos sobre todo, pero este en español es el libro canónico, que cuenta la historia del cine. La historia del cine, yo estoy usando como señalador, mirá vos qué sintomático, ¿no? Y qué irónico acerca de la situación del cine hoy, un señalador de Iron Man. Porque el cine parece haber quedado circunscrito, cuando todavía funcionaban los cines y estaban abiertos, a las películas de superhéroes. El cine en los últimos tiempos se convirtió únicamente en una atracción de adolescentes, ¿no? Con películas pochocleras y que responden
al mandato de la superproducción de Hollywood, que es bigger, faster, stronger, ¿no? O sea, más grande, más rápido y más fuerte. Toda película tiene que superar a la anterior en términos de pirotecnia. Y este libro es equivalente al libro de Gombrich, digo, porque Román Gubern, que es un venerable crítico de cine español, que debe tener cerca de 90 años, está entre nosotros, felizmente todavía, nació en 1934, así que tiene 86 años, se tomó el trabajo justamente de documentar justamente la historia del cine, ¿no? La historia del cine escrita desde España, pero con una visión universal. Entonces empieza por los hermanos Lumière, pasa por la fundación de Hollywood, y después está también muy, pero muy documentado, digamos, todo el arco de movimientos que tuvo el cine en sus distintas interpretaciones en en los diferentes países en los cuales tuvo movimientos que fueron importantes, como por ejemplo el Free Cinema inglés o la Nouvelle Vague francesa, o el neorrealismo italiano, o el cinema novo brasileño, y así entonces va recorriendo, y muchos más por supuesto, va recorriendo los distintos países y las distintas adaptaciones del cine como cultura, en un viaje muy erudito también, porque se nombran literalmente miles de películas, lo cual también dificulta, complejiza y a la vez hace más fascinante su lectura, porque uno lee una página y se va corriendo a internet a bajarse 3, 4, 5, 6 películas para complementar la lectura. Así que yo lo recomiendo muchísimo porque además de su erudición es muy interesante y llevadero el paseo que nos hace Gubern por la historia del cine, y sobre todo atendiendo a los grandes representantes de los distintos movimientos cinematográficos en distintos o diferentes países del mundo. La historia del cine de Román Gubern. Muy, muy recomendable. Buenísimo, buenísima la tapa de Anagrama. Ahí... La tapa de Anagrama, claro, que tiene un fragmento de una película de la Nouvelle Vague, de Truffaut, así que y que está prologado con una cita de Goethe que dice: el órgano con que yo he comprendido el mundo es el ojo. Eso dijo Goethe alguna vez, y Román Gubern lo elige como epígrafe para presentar su larguísima historia del cine. Buenísimo, Nico. Ahí voy con mi libro. Ahí el amigo Brian nos dice: ¿cómo puede ser que no hayan hecho literatura infantil hoy? Brian tiene razón. Lo que pasa es que Brian tiene niñez tiene, ¿no? Entonces, en la vida real. Y yo ya estoy muy lejos de la niñez, ¿entendés? Me quedó allá lejos. Él todavía está vinculado con eso. Eso es lo que pasa. Es verdad. Nico, tiene razón, vamos tiene razón. Con mi quinto libro, El jazz, sus raíces y su desarrollo. Chicos, chicas, chiques, si les gusta el jazz, este es el libro. No van a encontrar otro libro, y no es un PNT, no tengo nada que ver con Gunther Schuller, pero este libro es extraordinario, sobre todo porque con muchos argumentos, con mucha documentación, como vos señalabas con este libro anterior sobre cine, va a derrumbar una idea que ahora parece anacrónica, pero en su momento tuvo mucha discusión de quién había inventado el jazz, ¿no? Digamos, ahí el movimiento blanco de aquellos años, y siempre con la mirada de la segregación de por medio, hizo mucho esfuerzo para apropiarse de aquello que no era suyo. Y él hace un análisis, en primer lugar, de cómo la música africana empieza a ser tomada para lo que empieza a concebirse como jazz. Primero jazz con doble S, luego se transforma en jazz con doble Z. Y aborda, por ejemplo, el tema de las polirritmias. Si uno empieza a analizar a partir de este libro lo que son los ritmos en África, te das cuenta que decir música primitiva, la música africana, es no entender nada. El nivel de complejidad polirrítmico que tiene... Más que música primitiva debería ser música original, ¿no? Porque si en África nació el hombre y si en África nació el café, muy probablemente en África también nació la música. Te la tiro, ¿eh? Te la tiro.
La investigación para, para el próximo vivo. No, realmente es un libro extraordinario para entender las raíces, naturalmente del jazz, pero hablar del jazz es hablar del blues, ¿no? Y hablar del blues es hablar del rock and roll, y hablar de rock and roll ya estamos hablando, digo, estoy exagerando un poco el argumento, ¿no? Pero estamos hablando ya del siglo XX. Así que, Nico, recomendadísimo este libro, El jazz, sus raíces, su desarrollo. No compren, chiques, otra cosa que les vendan, este es el libro. Y bueno, Dani, yo para el final tengo un libro que es una auténtica rareza, pero que a mí me deslumbró. Es un libro, a ver, ¿de qué año? Eh, Porque es tan actual. Es un libro del 2008, mira, que adelanta de alguna manera el furor de las redes sociales y de la voluntad por ser visto y de parecer otra cosa, y es Historia del esnovismo. Un libro fascinante del francés Frédéric Rouvillois, que lo que dice es: el esnovismo parece haber existido desde siempre. Tiene la definición de la tan pontificada aquí Real Academia Española. Viste que ahora de golpe todos somos realistas. Sobre todo es una pulsión que despierta el lenguaje inclusivo. ¿Viste? Vos ves a un funcionario que dice les pibis, o a cualquier persona que dice les chiques, ¡fo! Y empiezan todos a rasgarse las vestiduras en nombre del rey Juan Carlos, que anda en Abu Dhabi escapado como un elefante. No sé por qué. De golpe hay como una sumisión a la Real Academia Española que nosotros como rioplatenses nunca atendimos. Porque nosotros hablamos de vos, conjugamos mal los verbos, inventamos palabras, pero ahora de golpe, ante la idea de incluir desde el lenguaje, somos todos realistas. Bueno, según la Real Academia Española... Perdón, Nico, ¿qué diría la Junta de Mayo que estuvimos hablando? No, pero esa gente estaba mal. Imagínese usted la angustia de esos próceres, querido rey, la angustia. Según la Real Academia Española, mi querido Dani, un snob es una persona que imita con afectación las maneras u opiniones de aquellos a quienes considera distinguidos. En resumen, el snob es aquel que quiere parecer algo que no es y que se modifica, que cambia su manera de vestirse, de actuar, de comportarse, de hablar, de decir, en pos de imitar a aquellos que consideran más distinguidos que a sí mismo, ¿no? Y la verdad es que es muy interesante el libro porque él hace una arqueología de la esnobeada desde la Edad Media hasta ahora, poniendo especial foco en Francia, que es un país evidentemente muy snob, y lo que dice el autor es: el esnobismo refleja siempre, aunque sea de manera directa o indirecta y deformada, la evolución de las sociedades donde prospera. Y en la ocasión, los movimientos sucesivos de democratización y mundialización. Dice, ahora, a medida que, claro, nos estamos mundializando o globalizando, cada vez más hay campo fértil para la esnoviada, porque muy probablemente el africano, ya que lo nombramos, quiera ser inglés, el español quiera ser alemán, el mexicano quiera ser estadounidense, bueno, y así con múltiples ejemplos. Así que es muy lindo este libro, muy gozoso, muy divertido de ser leído. Ya que hablamos de la adaptación del lenguaje español en El Río de la Plata, se me ocurre que aquí tenemos una adaptación justamente que es la esnoveada, que es algo que se dice aquí nomás, que incluso se puede conjugar como verbo, porque dice, no, a este la están esnoveando, o no me esnovees, ¿no? Una conjugación verbal derivada de un sustantivo. Así que lo recomiendo mucho porque nos ayuda a pensar y a entender que esta tara que tenemos ahora en la cual todos queremos ser influencers y después de mostrar nuestros viajes, mostrar nuestras casas y nuestras creaciones de panes de masa madre, horneados al calor de la cuarentena, en realidad es vieja como el mundo prácticamente y no es más que el afán de imitar a personas que nosotros consideramos más distinguidas, que en definitiva es el afán de pertenecer. Siempre caemos en eso, ¿no? El afán de pertenecer y no quedarnos afuera de un grupo al que admiramos. Así que, y el detalle, quiero que ustedes noten y observan, Eficaz. Claro, la snob lleva un galgo. ¿Te das cuenta que la snob lleva un galgo? Ahí está, como dice Viole, los wannabe, exactamente. El snob lleva un galgo en la tapa del libro. Ahí va. Historia del esnobismo,
Lo recomiendo mucho y acá le mandamos un besito a la perrita Fica que como corresponde a todos los galgos está durmiendo la siesta. Así que son estos los libros de historia, a pesar de los desmanes técnicos, lo pasé muy bien como siempre, Dani, conversando con vos. Oh, ¿qué hacemos el domingo que viene? Se pregunta acá el pueblo, la ciudadanía toda. Teníamos no una consigna, me retaría Peña se levanta de la tumba y se vuelve a matar si te escucha esa consigna. Sí, dije consigna y me Se vuelve a arrepentí. morir, en realidad, pues no se mató, pobre. Pero se mata ahora. Se levanta de la tumba y se mata, porque cómo odiaba. Vos decías consigna en la radio y te llamaba Peña y te decía, ¿pero qué crees que es esto? ¿Crees que es la FM Hit? Solo falta que pongas a Fonito, idiota, te decía. Mira, yo soy de... Vos me ves joven, pero yo soy de la época de Fonito, ¿eh? Lo escuchaba Fonito. Tradición en radio. ¿Qué decidí hacer entonces el domingo que viene, Dani? Y teníamos los libros LGBT, Q+. ¿Eso? Sí, claro. Bueno, qué lindo entonces. Vamos con libros LGBT literatura, o sea, novelas, no libros de género. Ahí está. Exactamente. Literatura. Hagámoslo más chico todavía entonces. Libros LGBT, aquí propone Brenducci los 5 mejores escritoras del 2000 hasta hoy. Es bueno también ponerlo en términos temporales, ¿eh? De libros del 2000 para acá, mujeres del 2000 para acá, hombres del 2000 para acá, como pueda ser. Así que vamos entonces con novelas LGBT para el domingo que viene. Dani, una gran alegría conversar con vos siempre. El placer es mío, Nico. Nos Vos vemos. viste que y desde que estás recuperado de la enfermedad pandémica no te pedí que cantes más, porque no sé si recuperaste todas tus cualidades vocales. ¿Querés que probemos? A ver. No todos los Mirá, vivos de Instagram tienen su propia canción. creo que no había agarrado la guitarra desde que llegamos. ¿En Así serio? que como No, temblando. pero no quiero comprometer tu salud. En serio, Dani, ¿te sentís bien como para cantar? Mirá, yo lo tengo a Crescenti acá en la puerta, controlando, y una ambulancia, el SAME, controlando que todo esté bien. Estoy acá con el oxímetro, pero vamos a Está probar. mejor que yo, que tengo un oficial de justicia que me prohíbe cantar en los mismos días. Imagínate, se va de acá a la casa de Cipolitakis. Uy, está. Dame un segundo, ¿eh? Esto es televisión en vivo. También esto pasará. El único vivo de Instagram que tiene su propia canción, compuesta e interpretada por Dani Meca. Vos acá, tipo, cuando estoy afinando. El tiempo es tuyo. Bueno, vamos como está. Todos los domingos son 5 libros. Nos escuchas recomendar con Nico Artusi y Dani Meca. También esto pasará. También esto pasará. También esto pasará.